Hoy día quería hablar un poco sobre algo muy importante para mí, que en lo personal me apasiona mucho, que es cómo organizarme y cómo planificar todas las cosas, todos los proyectos que hago en una forma visual, una forma que me permita mantenerme en cierto sentido, como dirían los gringos, ahead o on top of the game. Es decir, ¿cuál sería la traducción para eso, queridos amiguitos? Sería algo así como mantenerse en el top de línea del juego, en mantenerse... No sé, no estoy segura exactamente cuál es la traducción. Por ahí, si escuchan un sonido extraño, es la secretaria que acaba de volver de su comida de las 11 de la mañana. Y por eso es que tengo conmigo un librito que se llama The Bullet Journal, que espero me ayude a mejorar o utilizarlo de alguna forma más positiva en mi método actual de planificación. Cuando uno tiene una o varias empresas, queridos amiguitos, a veces uno comienza a sentir un poco de, o muchísima presión sobre todas las cosas que tiene que hacer, que tiene que cumplir, los objetivos, las visitas a clientes, responder mails, las redes sociales, y comienza a sentirse muy agobiante, y a veces uno empieza a desmotivarse, empieza a desanimarse, a cansarse mucho. Por lo tanto, creo que una de las cosas que me ha ayudado mucho a superar esos momentos donde uno siente mayor estrés o mayor angustia respecto de todas las cosas que uno tiene que hacer es tener un buen método de planificación, de organización. Y tengo aquí mis notas para ir hablando un poco de eso. Creo, y hay un dicho que me gusta mucho de un tal señor Eisenhower, que dice que los planes no significan nada, que no tienen ningún valor, pero la planificación lo es todo. Y yo realmente creo en eso, de todo corazón, porque si hay algo que me ha ayudado a no volverme completamente loca con todas las cosas que hay que hacer, es planificar bien la semana, el mes, el año incluso. Y me gustaría comenzar este video hablando un poco sobre mi método de planificación actual, que ha ido evolucionando con los años, que consiste básicamente en dividir un gran proyecto. Déjenme mostrarles, vamos a hacer esto juntos, queridos amigos. Bueno, al principio del año lo que yo hago es que creo estos dibujitos donde divido el año completo en los proyectos más significativos que tengo. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver que en mayo lo más importante era el lanzamiento de mi curso online. Luego para julio tenía pronosticado el lanzamiento del libro, a pesar de que comenzó en junio. Y en octubre voy a lanzar nuevamente este curso online, el programa La Carrera Ilegal Monos en Vivo, que abre sus puertas 2 veces al año. Y acá tengo una estructura donde dibujé los principales grandes hitos de mi empresa. Déjenme, quiero correr esta luz de acá para que no entorpezca. Entonces, por ejemplo, acá tengo la idea principal del 2019 es poder tener una serie de proyectos o de empresas bien diseñadas, que estén una dependiendo de otra, pero de forma ordenada. Entonces, por ejemplo, tengo aquí al principio que ya tengo creado el dominio, pero tengo que hacer la página web de fransalomon.cl, donde las personas puedan llegar y ver todos los proyectos que estoy haciendo actualmente. Y bajo este gran paraguas, como por decirlo de alguna forma, está el libro Mejor Dilo con Monos. Luego está mi empresa Dilo con Monos, donde tengo algunos servicios para, como pueden ver ustedes ahí, para empresas. Y estos servicios son, por ejemplo, los monos en vivo, los videos con monos, un gran mono, las charlas accionables que hago para las empresas. Y al lado está la Universidad de Monichigan, que es para los do-it-yourselfers, le puse ahí. O para los emprendedores, para los pequeños empresarios que quieren aprender recursos personalmente, no como una gran empresa, sino como persona a persona. Y ahí tengo, lo más importante es el blog o el blog,
donde ustedes pueden ver los videos de YouTube, el newsletter que envío con los posts del blog, los recursos gratuitos que vienen acompañados de ese blog y los cursos online y los workbooks también. Y luego tengo otro proyecto, eventualmente, donde quiero crear una falsa religión. Ustedes saben que me encanta hacer estas cosas de crear extrañezas. Y esta falsa religión sería el monoísmo, donde sería directamente con personas, donde habrían cursos abiertos, mentorías y speaking. Pero todavía no tengo muy claro este proyecto, está ahí en stand-by, en veremos. Y todo esto en el fondo está cubierto, esta gran hamburguesa se cierra con el newsletter, el Monopolitan y el Monopolito que ustedes a lo mejor si están suscritos reciben todas las semanas, y las redes sociales. Y luego, vamos a ver si es que puedo ahí enmarcarlo bien. Luego tenía las metas laborales y las metas personales. Por ejemplo, este año quería tener un mejor balance con mi vida personal y mi vida de trabajo. Que con Pancho queremos viajar a Japón, ser más eco-friendly, y eso lo hemos estado implementando todo este año. Por ejemplo, ahora nuestros cepillos de dientes son de bambú, vamos todos los meses a dejar las cosas al reciclaje, nuestros productos, por ejemplo, cremas y eso los estamos comprando en tiendas que sean eco-friendly y que no sean testeadas en animales. Hacer más ejercicio, porque eso ha sido, con todo lo que hay que hacer a veces es muy difícil, aprender más y tener más tranquilidad económica, pero en el sentido mental, porque si bien la tranquilidad económica está en el sentido real, en mi mente no he podido solucionar todavía este problema. Generalmente siento que bueno, esto va mucho más allá de este video, pero a veces siento que yo misma me impido sentirme tranquila económicamente, a pesar de que lo esté en el mundo real, porque pienso que a lo mejor no lo estoy haciendo lo suficientemente bien, y bueno, son cosas que a veces uno siente. Y una meta también era celebrar y disfrutar más, porque eso me ha costado mucho. Y por ejemplo, en metas laborales, esto es muy millennial a lo mejor, pero quería más felicidad en el trabajo, más diversidad, porque el año pasado trabajé mucho para empresas y poco con personas uno a uno, y me gusta mucho el trabajo de hacer cursos y todo eso. Consolidar mi trabajo con el libro, por ejemplo, y esto era muy importante para mí al principio de año, y sigue siéndolo. Esto es como un chequeo constante que hay que hacer, es que hacer más comunidad y no followers. En el fondo, hablar más con las personas, no considerar los números de las plataformas, sino considerar a las personas que están ahí como relaciones que uno puede desarrollar con el tiempo, vínculos, conocer el nombre de las personas que me acompañan en esta aventura dibujística. Es muy importante eso. Y por ejemplo, superar la meta que hicimos el 2018 en términos financieros, viajar más por trabajo y hacer más acción social, que también he hecho este año yendo a colegios en riesgo social con charlas gratuitas y cosas así. Y por ejemplo tengo también las ideas y proyectos donde aquí no me censuré, aquí escribí todas las ideas que me parecían entretenidas, como por ejemplo aquí crear un juego de mesa o crear un planner, pero luego lo que hice fue que me fui preguntando si tenía relación con este proyecto que quería consolidar por lo menos el 2019, y si tenía relación también con mis metas laborales y personales y con la planificación del año. Entonces es muy importante ir cotejando tanto las metas, los objetivos como las ideas, para ver que no siempre todas las ideas que tenemos son importantes o hay que llevarlas a cabo. Y para eso tengo una muralla de ideas, porque generalmente a uno se le ocurren locas ideas. Por ejemplo, aquí está, pueden ver, crear un juego de mesa, alianza con la agrupación animalista, que esto es algo que quiero hacer sí o sí este año. Pero lo importante es que a veces tenemos ideas, grandes ideas, que nos sacan de nuestro proyecto principal, y es por eso que tengo este tablero de ideas, porque son las ideas que se me ocurren como de vez en cuando por chispazo y que a veces no tienen que ver con esto, así que las dejo ahí en una especie de stand-by
para ver si es que puedo retomarlas en algún momento o hacerlas, pero siempre y cuando estén en línea con lo que planifiqué para este año. Y por ejemplo, este año mi gran proyecto, como les mostré, es el libro, Mejor Dilo con Monos. Y ese proyecto, para poder realizarlo, porque es un proyecto muy muy grande, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que hay que hacer cuando uno escribe un libro, diseña un libro, dibuja un libro, son muchas cosas. Por ejemplo, y no solo cosas de escribir o corregir la ortografía o la redacción, ver qué dibujos o qué metodologías van a ir en cada página, sino que también hay que considerar que hay que inscribir el libro en un registro como propiedad intelectual, hay que sacar el código de barra, hay que saber cuánto va a costar, hay que ver cómo va a poder, en cierto sentido, realizarse el proyecto financieramente, mentalmente, logísticamente, y para eso, y generalmente en mi trabajo, pero lo quiero ejemplificar con el libro, es que mi madre, que trabaja conmigo, ella me creó una planilla Excel que no es muy sexy. Sabemos que un Excel no es muy, por lo menos para mí, cuando veo un Excel siento que algo explota en mi cerebro. Siento que es demasiado rígido el formato, pero lo que me gusta de eso es que puedo crear un flujo de trabajo que me permite ir sabiendo los porcentajes de avance. Mi mamá y mi marido, extrañamente, me he rodeado de personas que son un balazo para el Excel, que hacen Exceles que podrían lanzar cohetes y misiles. Ella creó una plantilla donde yo divido el trabajo en secciones. Por ejemplo, la primera sección de escribir, luego de diseñar, luego de corregir, por ejemplo, o la cantidad de tareas que he cumplido ese día, y eso hace que al final del día yo pueda tener un porcentaje de avance, lo que ayuda en cierto sentido, creo yo, por lo menos a mí personalmente me ayuda en ese espíritu de felicidad de que estoy avanzando con lo que estoy haciendo, y me ayuda también a la tranquilidad espiritual de que es una cosa visual, creo yo. Ese porcentaje me ayuda a sentirme más tranquila de que se está avanzando, porque si es que uno no lo ve reflejado en algo, siento que es como si no existiera. Por lo tanto, el Excel me ha ayudado mucho en eso. Y luego cada día en mi planificador, o en mi planner, como usted quiera decirlo, en mi planifiquístico, en mi hoja planifiquística, yo rompo esa tarea en distintas subtareas, y lo que hago es que voy haciendo un tick, un check en los casilleros que creo cada vez que voy cumpliendo una de esas tareas. Entonces no solo tengo el documento mayor, el documento general, sino que también tengo las pequeñas tareitas que voy cumpliendo día a día, y eso también me ayuda a ir visualizando el proyecto como algo que va bien encaminado en el fondo. Y ahora entonces lo que voy a hacer es que voy a estudiar este libro a cabalidad y voy a tratar de no copiar completamente esta forma de planificar, porque yo ya tengo mi propio método de planificación, pero voy a tratar de hackear el método, es decir, de apropiarme de todo lo que me sirva de este libro para poder implementarlo en un método que sea más personal, que me ayude específicamente en lo que quiero lograr, que es tener todo en un mismo lugar, donde no tenga que estar botando post-its cada vez que ya cumplí una tarea, sino que quede todo registrado en un mismo lugar. Quiero hacerlo en post-its para poder luego ponerlos en una pared y analizar el libro que leí de esta forma. Así que creo que va a ser una buena forma de entender mejor este método de trabajo de Bullet Journal, o Bullo, por Bu, yo, que su autora también, Ryder Carroll, oh my god, creator of the Bullet Journal, nos va a mostrar en este libro. Así que comencemos.
Ok, queridos, entonces ya terminé de leer la mitad del libro aproximadamente y puse en los post-its amarillos algunas moralejas o conocimientos que me parecieron interesantes. En estos de color fucsia puse cómo es el proceso, el sistema de hacer este bullet journaling. En azul tengo algunas recomendaciones de la autora que me parecieron interesantes. Y en verde tengo un poco el sistema, la estrategia o el método, como ustedes quieran, cómo funciona o qué implica. Entonces, partiendo por estos post-its amarillos, me pareció súper interesante que ella menciona que, primero que todo, el bullet journaling ayuda a que las acciones estén alineadas con las creencias. Es decir, que al ser intencionales con lo que organizamos, con lo que escribimos, con lo que proponemos, entonces nuestras tareas están de cierta forma en sinergia con o en sintonía con las cosas que queremos para nuestro futuro, las cosas que deseamos o las cosas que anhelamos o estamos esperanzados de alcanzar. También ella hablaba en el libro de algo muy interesante que es la fatiga decisional, la nombré yo, no tenía obviamente ese nombre, pero dice que el tema, que hoy en día estamos teniendo que tomar muchas decisiones y que, por ejemplo, incluso esas pequeñas, como que ponerse en la mañana o qué tomar de desayuno, aumentan esta fatiga decisional porque son muchas decisiones las que el cerebro tiene que procesar durante el día. Entonces, por ejemplo, ella da el ejemplo de Steve Jobs, que se vestía solo con ropa negra, tenía pura ropa tenía la misma ropa para todos los días. Entonces, que eso era en parte porque había decidido que tenía que guardar la energía del cuerpo para tomar grandes decisiones y no esas pequeñas. Entonces, ella dice que ella dice que el bullet journaling ayudaría a que no tengamos que estar todos los días tomando decisiones importantes porque las decisiones ya han sido tomadas, por ejemplo, al principio de mes y el resto del mes estamos yendo o tomando decisiones respecto de algunas grandes otras que ya hemos tomado. En términos de cómo funciona el bullet journaling, ella primero dice que hagamos un inventario mental que muestre 3 cosas principales: en qué estamos trabajando, en qué debiésemos estar trabajando y en qué quisiéramos estar trabajando. Y hacer una lista sin ningún tipo de juicio, ningún tipo de regulación o no ponerse trabas en ese sentido. Y al final de la lista ir llevando en el fondo al basurero, al tacho de la basura, aquellas cosas que consideramos que no son realmente útiles o que no son realmente interesantes para nosotros en este momento o que no son vitales. Vital es la palabra que ella usa, que creo que resume de mejor forma lo que estoy diciendo. Y luego el bullet journaling se compone de una colección base que es un índice, un año, que ella le llama el future log o las entradas futuras, el mes y el día. Y todo este sistema se basa en entradas breves, es decir, no poner, por ejemplo, hoy día tengo una reunión con Juanito en la torre tanto, sino que decir reunión con Juanito, torre B, por ejemplo. Y se basa también en la utilización de símbolos, por ejemplo, una X para una tarea que ya está finalizada, un círculo para los eventos y, por ejemplo, un puntito para las tareas
Y la sintaxis del bullet journaling, ella menciona que es los bullets, esta entrada que yo les decía rápida, en un sentido de palabra clave, de idea clave, y que estos bullets tienen que ver con las tareas, con los eventos y con las notas. Por ejemplo, en las tareas tenemos estos símbolos de punto de tarea, la X de tarea finalizada, este símbolo para una tarea que vamos a mover para el siguiente mes, para el siguiente día, para el siguiente año, porque no logramos finalizarla ese día, y está otro símbolo para una tarea que vamos a mover hacia atrás, en el fondo hacia la entrada del año. Vamos a moverla ahí porque no pudimos completarla, por ejemplo, o decidimos que no era tan vital para este momento. Y luego ella sugiere también customizar los símbolos, pero no dibujar tantos símbolos o no crear tantos símbolos como que nos comencemos a perder, por lo tanto reducirlos al mínimo. Y luego tenemos los eventos, donde tenemos que anotarlos con ese icono, con ese símbolo del 0 o del círculo, como ustedes quieran, y en eso utilizar breves insights que surjan de nuestros eventos. Por ejemplo, hoy día tengo una comida con tanto, me encanta ese lugar, por ejemplo. Y luego vienen las notas, que son hechos, ideas, pensamientos y observaciones que apuntamos con una línea dentro de nuestro bullet journal. Y como recomendaciones ella dice customizar el sistema, que esto no es algo que sirva exactamente igual para todos. En el fondo ella dice no size fits all, que quiere decir que no es algo que sea un solo sistema para todo el mundo, sino que uno tiene que ir recortando pequeños pedacitos y customizándolo para que sirva a cada uno de distintas formas en cómo funciona nuestro cerebro. De hecho, ella cuenta que todo esto partió porque ella tiene déficit atencional, o tenía déficit atencional, y que ningún método le servía para entender o comprender o absorber las tareas diarias, y ella creó todo esto para poder para que su cerebro pudiese organizarse de acuerdo a cómo funcionaba en estructura. Así que me pareció muy interesante eso. Y ella sugiere también tener algunas entradas sobre metas personales, metas laborales, por ejemplo, a 5, 4 o 3 años o meses, y listas, por ejemplo, listas de libros leídos recientemente, o esto me pareció muy interesante, listas de urgencia. Por ejemplo, si es que ustedes están casados o son padres, tener todos los, por ejemplo, los grupos sanguíneos de sus hijos, de sus maridos, señoras ahí, para poder tener todo lo importante, más los números, por ejemplo, de urgencia. Lo encontré muy bueno eso. Y también los proyectos en los que estamos trabajando importantes. Y básicamente, como se muestra en el libro, el sistema del bullet journaling es la mezcla perfecta entre una lista, un diario y un planner, y esto lo vamos a utilizar en cierto sentido para adquirir mayor presencia en el presente, que ella menciona que hay tanta información hoy día en todas partes que nos perdemos un poco. Entonces ella dice que este acto de escribir, de tomarse el tiempo para planificar las cosas, ayuda muchísimo para poder vivir en el presente también. Y aquí recorté unas pequeñas hojitas donde hice algunos ejemplos de cómo funciona el bullet journal. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver la entrada diaria. Perdón por ese sonido, pero va pasando en este momento un camión gigante. Por ejemplo, en la entrada diaria hay que poner la fecha, y luego, por ejemplo, ustedes pueden ver que utilicé un círculo para un evento, utilicé puntitos para las tareas que tengo que hacer, y utilicé esas líneas para algunas ideas, algunas notas. Recuerden que hay que utilizar ese símbolo para las notas, notas importantes sobre cierta tarea, por ejemplo. Y no sé si lo estoy haciendo bien, pero me guié un poco por el libro. Y luego en la entrada mensual, vamos a tomarlo más hacia la luz. En la entrada mensual, por ejemplo, se ponen todas las fechas acompañadas por el día, y se anota
una lista de los eventos más importantes de ese mes. Y luego está la entrada anual, donde dividimos esta página en secciones para cada uno de los meses. Y aquí vamos anotando como los grandes proyectos que hay dentro de esos meses. Y esto sería entonces lo específico, y esto sería lo más general, y esto sería entre el medio en el fondo. Y esto, si se fijan, es bastante parecido a lo que yo estaba haciendo acá con mi calendario mensual, mi calendario anual, perdón. Así que creo que voy bastante bien encaminada para poder comprender este método. Así que eso es un poco lo que concluí después de leer el libro, y ahora lo que voy a hacer es que voy a comprar los materiales y voy a comenzar a diseñar una forma de adaptar todo el método planificatorio, planificacionístico que yo tengo al bullet journaling, tratando de incluir todos estos aprendizajes que he tenido con el libro.